Cuando finalmente te alejas de ella, algo extraño sucede. No de inmediato, no al día siguiente, pero poco a poco algo cambia. Al principio, puede que finja que no le importa, puede que se ría un poco más fuerte, publique más selfies, se haga la indiferente, pero detrás de todo ese ruido hay una realidad silenciosa. Creaste un vacío que ella no esperaba. Verás, alejarse no se trata solo de dejar la relación, se trata de retirar tu energía, tu presencia, tu atención. Y para muchas mujeres eso es lo más difícil, porque la atención es poder, y cuando estabas cerca, ella la tenía, siempre. Cuando te vas, ella empieza a sentir la ausencia. El ego que una vez infló empieza a menguar, la ilusión de control empieza a desvanecerse, y poco a poco, lo admita o no, empieza a cuestionarse a sí misma. No tuviste que gritar, no suplicaste, no diste 1000 explicaciones, simplemente te marchaste. Y ese acto, esa salida silenciosa, obliga a una mujer a reflexionar consigo misma, la obliga a afrontar lo que ignoró, a reflexionar sobre lo que perdió, a darse cuenta de que lo que creía tener para siempre ya no está. Este video no trata de manipulación, no se trata de juegos, se trata de poder, el poder silencioso. Y cuando entiendas lo que realmente le sucede, después de que la dejas, dejarás de temerle al silencio, lo aceptarás, porque el silencio, cuando se gana, es una de las cosas más poderosas que un hombre puede dar. 1. Su ego recibe el primer golpe. Cuando te alejas, lo primero que se golpea no es su corazón, sino su ego. Y eso es algo que la mayoría de los hombres subestiman. Verás, muchas mujeres, sobre todo las que están acostumbradas a ser perseguidas, validadas y priorizadas, construyen su confianza en torno a la atención que reciben. No solo creen que te quedarás, sino que lo esperan. Así que cuando te alejas, sin suplicar, sin discutir, sin armar un escándalo, duele. ¿Por qué? Porque en su mente ella tenía el control, creía tener la última palabra. Quizás pensó que no te irías por mucho que te tratara. Quizás asumió que volverías, como todos los chicos antes que tú. Así que, cuando finalmente te alejas sin previo aviso, no solo la confundes, sino que cuestionas la imagen que se ha construido de sí misma. Seamos realistas. Imagina a un chico llamado Mark. Durante meses toleró cambios de humor, señales contradictorias, que lo alejaran y luego lo alejaran. Un día, Mark decide que ya es suficiente. Nada de pelea, nada de mensajes emotivos, solo silencio. Borra su número y desaparece. Ahora, en apariencia, ella no reacciona, pero en privado está impactada. Espera, ¿de verdad se fue? Cuanto más lo piensa, más la inquieta. No porque lo amara profundamente, sino porque no fue ella quien terminó la relación. Su ego no lo soporta. Esta es la parte que los hombres pasan por alto. Cuando el ego de una mujer se ve herido, la obliga a ver la verdad, que no tiene tanto control como creía, que perdió a alguien que realmente la valoraba, que no todos los hombres tienen miedo de alejarse, y esto es lo que lo hace poderoso. No tuviste que decir ni una palabra. Dejaste que tu ausencia hablara, y nada golpea más el ego que el silencio de alguien a quien antes le importaba. En el momento en que te alejas de una mujer que creías que nunca lo harías, su ego no solo se resiente, sino que empieza a desmoronarse. Y a partir de ahí, todo lo demás empieza a desmoronarse. 2. Ella empieza a publicar para llamar tu atención. Después de que te vayas, no te llamará de inmediato, no te enviará un mensaje largo. De hecho, puede que ni siquiera se ponga en contacto contigo, pero empezará a publicar. De repente, su historia de Instagram está llena. Selfies nuevas, letras de canciones, fotos en el gimnasio, quizás incluso algunos títulos que parecen demasiado específicos. Pero no es casualidad, no es solo que esté activa. Lo que ves es una respuesta al silencio que dejaste atrás. Y esta es la verdad que la mayoría de los hombres pasan por alto. Esas publicaciones no son para sus seguidores, son para ti. Cuando estabas cerca, ella no necesitaba demostrar nada.
ya le dedicabas tu energía, tu tiempo, tu mirada, pero ahora necesita llenar ese vacío, y la única herramienta que sabe usar es su imagen. Al principio es sutil, una foto del pasado, de cuando ambos eran buenos, una selfie frente al espejo con una frase como haciéndome ahora, un vídeo de ella saliendo de noche, riendo un poco más fuerte, y quizá, solo quizá, alguien nuevo de fondo. Pero que no te engañen, nada de eso es poder real, es actuación, porque en el fondo ella espera que la estés viendo. Seamos realistas. David llevaba más de un año saliendo con una chica. Las cosas se complicaron. Ella empezó a mostrarse fría y distante. Él se alejó y finalmente se alejó por completo. No hubo contacto. 2 días después, ella publicó una foto en la playa con el título Más feliz que nunca. Una semana después, una historia de ella saliendo con amigos, bailando, sonriendo, etiquetando lugares a los que nunca iría sola. Pero David lo sabía. No había publicado tanto en meses. Y ahora, de repente, tenía algo que demostrar. Así es como una mujer expresa que siente tu ausencia, pero no quiere admitirlo directamente. Quiere que la veas viviendo bien sin ti. Quiere parecer despreocupada. Pero el hecho de que publique algo, de que se esfuerce en mostrarte algo, demuestra que aún importas. Y ahí es donde reside tu poder. No respondes, porque al permanecer en silencio durante la actuación, ésta pierde poco a poco su efecto, y se da cuenta de que la única persona a la que quiere prestar atención ya no la observa. 3. Sus opciones de repente se sienten vacías. Cuando te alejas, se pone a prueba una creencia común que ella tiene, la idea de que tiene opciones. Quizás siempre tuvo hombres en sus mensajes directos. Quizás había chicos esperando a un lado. Quizás incluso dijo cosas como estaré bien o no necesito a nadie. Pero una vez que te vas, algo empieza a cambiar. Es fácil para ella sentirse poderosa cuando la atención está por todas partes. Pero la atención no es lo mismo que la conexión. Y en el fondo, ella lo sabe. Los chicos que le dan me gusta a sus fotos reaccionan a sus historias o la felicitan. No son como tú. No tienen el vínculo, la historia ni la presencia que tú tenías. Y después de un tiempo, esas opciones empiezan a parecer más ruido que valor. Puede que intente distraerse con conversaciones, tal vez incluso coqueteando solo para recuperar el control. Pero la verdad siempre es la misma. Ninguna la hace sentir como tú. No la desafían, no le aportan profundidad, no la conmueven de la misma manera. Ahí es cuando la realidad de estar sola empieza a asaltarla, no físicamente, sino emocionalmente. Está rodeada de atención, pero aún así se siente vacía. Esta es la parte que la mayoría de los hombres no comprenden. Alejarse no solo te elimina, sino que la obliga a compararse. Ella ve qué más hay. Percibe la diferencia entre los hombres que solo quieren su cuerpo y un hombre que una vez valoró su mente, sus sueños, su crecimiento. Y ese contraste perdura. Así que, aunque intente fingir que nada ha cambiado, su mundo interior está cambiando. Empieza a sentir el peso de las conexiones superficiales. Esas que parecen buenas por fuera, pero que por dentro se sienten vacías. Y poco a poco, la ilusión de abundancia empieza a resquebrajarse. Ahí es cuando el silencio se hace más fuerte. No porque hayas dicho nada, sino porque nadie más puede llenar el vacío que dejaste. Y cuanto más mira a su alrededor, más se da cuenta de que no se trataba de tener opciones, sino de tener a alguien real. Así que, incluso con gente alrededor, mensajes y rostros apareciendo, nada importa. Porque en el momento en que te alejas, ella está rodeada, pero desconectada, presente, pero insatisfecha, no sola, sino sola. 4. Ella se hace la fuerte, pero siente pánico. Cuando te alejes, no se derrumbará en público. De hecho, se verá aún más fuerte. Quizás se arregle mejor, se ría más fuerte,
se mantenga activa en línea y se comporte como si estuviera ganando. Esa es la máscara. Debajo, está luchando. Verás, las mujeres han aprendido a ocultar el pánico tras la compostura. No es manipulación, es instinto de supervivencia. No quiere que el mundo vea que está perdiendo el sueño, que está revisando tu perfil, que repite mentalmente tu última conversación una y otra vez. En cambio, finge ser la versión fuerte e intocable de sí misma. Pero por dentro, se lo está cuestionando todo. Aquí es donde algunos hombres necesitan despertar. Te dejas engañar, la ves radiante en línea y das por hecho que ya pasó página. Crees que alejarte no ha servido de nada, así que entras en pánico, le escribes, le preguntas si está bien, intentas explicarte, y así, sin más, renuncias a tu poder. Esa es la trampa, porque cuando siente la presión de perderte, se pone la máscara, pero si no te mantienes firme, te derrumbarás primero, y en cuanto regresas demasiado pronto, ella se tranquiliza. No es que te quiera de vuelta, sino que aún controla el resultado. Y cuando vuelve a sentir eso, el pánico se acaba para ella, pero empieza para ti. Entiende esto, las mujeres sienten pánico no cuando discutes ni cuando ruegas, sino cuando no haces nada, cuando te vas sin hacer ruido, cuando tu ausencia es limpia. Es entonces cuando el silencio empieza a gritarle en los oídos. Es entonces cuando empieza a preguntarse, ¿lo presioné demasiado? ¿Lo juzgué mal? ¿De verdad se ha ido? La clave aquí es la paciencia. No malinterpretes su demostración de fuerza como si fuera una verdad. La mayoría de los hombres se rinden demasiado pronto, pensando que han perdido. Pero el verdadero cambio está ocurriendo bajo la superficie y lleva tiempo. Y aquí está tu llamada de atención. Si sigues reaccionando emocionalmente cada vez que publica una sonrisa, sigues siendo su marioneta. Así que déjala que se muestre fuerte, deja que dé el espectáculo. Tu trabajo no es igualar la actuación, tu trabajo es mantener la línea, no para recuperarla, sino para proteger tu paz. Y si ella realmente valora lo que eras, ese pánico crecerá y la máscara eventualmente se caerá. 5. Ella repite cada momento que compartieron. Una vez que se instala el silencio, algo empieza a suceder en su mente. Empiezan los flashbacks, no solo de las peleas o los malos momentos. No, empieza a recordar las pequeñas cosas. La forma en que la mirabas cuando reía. La forma en que le tocabas el hombro cuando las palabras no eran suficientes. Las noches que te quedaste al teléfono más tiempo del debido. Y lo más importante, lo segura que se sentía contigo. No siempre se da cuenta de inmediato. Al principio, intenta bloquearlo. Se distrae, intenta seguir adelante, pero los recuerdos no piden permiso. Llegan en oleadas, aleatorias, profundas, y siempre cuando está sola. Es entonces cuando empieza a preguntarse, ¿por qué se fue? ¿Lo arruiné? Puede que no lo admita en voz alta, pero en su interior está reviviendo la relación pieza por pieza. Los hombres suelen pensar que las mujeres olvidan rápido, que una vez que se van, se acabó. Pero rara vez funciona así. Las mujeres están emocionalmente programadas para procesar a través de la reflexión. Y cuando una conexión real termina, especialmente una que creían controlar, se retraen. Empiezan a darle demasiadas vueltas a todo. Tu última conversación, el mensaje final, tu tono, tu lenguaje corporal, tu silencio. E intenta descifrarlo todo, incluso cuando ya no queda nada por descifrar. Aquí es donde tu poder se hace evidente, no porque estés jugando, sino porque dejaste algo real atrás. Si fuera falso, no lo pensaría dos veces. Pero cuando era genuino, recuerda, retoma, reconsidera. Y aquí está la diferencia. Puede que tú te hayas marchado, pero es ella quien mentalmente retrocede a través del pasado, paso a paso, intentando dar sentido a lo que cambió, a lo que no vio venir, a lo que quizá dio por sentado.
No necesitas recordarle lo valiosa que eres. El silencio lo hace por ti, y cuanto más recuerda esos momentos, más pesa tu ausencia. Porque ahora no solo te recuerda, sino que recuerda cómo se sentía cuando estaba contigo. Y esa sensación es difícil de reemplazar, difícil de ignorar y aún más difícil de olvidar. 6. Sus amigos empiezan a decirle la verdad. Al principio, sus amigos apoyarán su actuación, dirán cosas como, te mereces algo mejor, o, de todas formas, él no era tan bueno. La animarán, la ayudarán a publicar, le dirán que lo supere. Pero con el tiempo, y mientras ella siga hablando de ti, el tono empieza a cambiar. Verás, las amistades de las mujeres brindan apoyo emocional, pero también se basan en patrones. Sus amigas empiezan a notar la contradicción. Un día afirma que ya no quiere saber nada de ti, y al siguiente pregunta si han visto tu historia. Un día se muestra segura, al siguiente callada y distante. Con el tiempo, incluso su círculo más cercano empieza a darse cuenta de la farsa. Aquí es cuando empiezan las conversaciones de verdad. Un amigo podría tomarla aparte y decirle, mira, creo que dejaste pasar a alguien bueno. Otro podría preguntarle, ¿estás segura de que él era el problema? Y así, la cámara de resonancia que ella misma construyó empieza a resquebrajarse. Y aquí está la parte más dura. Las mujeres escuchan a sus amigas, sobre todo cuando hay emociones de por medio. Si incluso una de sus amigas de confianza admite que fuiste solidaria, respetuosa y única, siembras una semilla. Esa semilla empieza a crecer en su mente, sobre todo cuando se da cuenta de que sus amigas no lo dicen para consolarla. Lo dicen porque es verdad. Aquí es donde los hombres suelen subestimar su influencia silenciosa. Cuando te marchas con dignidad, sin dramas ni odio, dejas atrás una versión de ti mismo difícil de criticar, y sus amigas lo notan. No fuiste pegajosa, no fuiste irrespetuosa, no la perseguiste. Simplemente la dejaste ir, y en un mundo lleno de hombres que ruegan, explotan llamadas o reaccionan, tu salida tranquila destaca, y te ganas un respeto silencioso. Así que mientras tú no estás, ella ahora está lidiando con dos voces, la de su cabeza que le dice que tomó la decisión correcta, y la voz de su amiga que gentilmente le recuerda que podría haber perdido a alguien especial. Ahí es cuando la confusión se apodera de ella, no solo porque te extraña, sino porque las personas en las que confía ya no validan su historia, y sin ese apoyo empieza a afrontar la verdad sola. Y la verdad, cada día me pesa más. 7. Ella cuestiona su valor en silencio. Después de que todo se calma, después de las publicaciones, las distracciones, los amigos, las fiestas, se queda sola consigo misma. Y ahí es cuando empiezan las verdaderas preguntas, no las que dice en voz alta, sino las que se le ocurren en los momentos de tranquilidad, tarde en la noche, temprano en la mañana, en el coche, en la ducha, momentos en que nadie la ve. ¿Por qué realmente se fue? ¿No fui suficiente? ¿Lo rechacé? Estas no son preguntas de culpa, son preguntas de valor. Porque, lo admita o no, tu decisión de alejarte no se trató solo de dejarla, fue un reflejo. Un espejo que refleja lo que ella aportó a la relación, cómo lo manejó y lo que pudo haber pasado por alto. Y ese espejo no miente. Verás, la mayoría de las mujeres no esperan que un hombre prefiera la paz a la presencia. Creen que tolerarás la falta de respeto, la inconsistencia, el trato frío, porque la amas. Así que cuando dejas de estar presente, se crea un vacío, y en ese silencio surge algo que ella nunca quiso afrontar, la duda. No lo expresa públicamente, no lo verás en sus historias, puede que todavía ande con la cabeza en alto, pero en su interior empieza a reevaluarse. No con un quiero recuperarlo, no, es algo más profundo. Empieza a preguntarse si realmente es tan poderosa, atractiva o emocionalmente intocable como creía. Y aquí va un mensaje para los hombres.
Por eso importa cómo te marchas. Si te vas con respeto, sin dramas, tiene más peso, porque demuestra madurez, demuestra disciplina, demuestra que tus estándares están por encima de tus emociones. Ese tipo de salida te obliga a reflexionar, y la reflexión a menudo conduce a la revelación. No es venganza, es la realidad. Ahora tiene que asumir las consecuencias de perder a alguien que no solo se fue, sino que se fue sin necesidad de demostrar nada. Y esa salida tranquila crea un caos en su autopercepción. En esos momentos de silencio, no te pregunta qué harás a continuación. No se fija en a quién ves. Tiene un pensamiento mucho más aterrador. ¿Qué pasa si arruino algo que en realidad era bueno? Y ese pensamiento perdura, silencioso, profundo, a diario. 8. Ella espera, pero tú no regresas, no te escribe, no te llama, pero te espera, en silencio, en secreto. Detrás de cada publicación conmovedora y cada risa falsa hay una pequeña esperanza de que vuelvas, de que tal vez, solo tal vez, rompas el silencio. Y cuando los días se convierten en semanas y sigues sin aparecer, esa esperanza empieza a convertirse en ansiedad. Verás, ella esperaba un patrón. Quizás te has ido antes y siempre has vuelto. O quizás simplemente está acostumbrada a que los hombres se dobleguen ante la presión. Pensó que tu silencio era temporal. Pensó que esta era solo otra pausa. Pero cuando los días se alargan y sigues sin saber nada de ti, ahí es cuando empieza a sentirlo. Él realmente se ha ido. Al principio, se dice a sí misma que estás jugando. Cree que lo haces para obtener una reacción, así que espera, pero no llega nada, ni mensajes a altas horas de la noche, ni me gustas por casualidad, ni mensajes de te extraño, solo silencio, un silencio denso, y cuanto más dura, más altera su control. Ahora empieza a darle demasiadas vueltas. Se pregunta si la has reemplazado, si sales con otra persona, si has seguido adelante, si eres más feliz. Y esos pensamientos no solo duelen, sino que hieren el orgullo. Esto es lo que la mayoría de los hombres no se dan cuenta. Tu silencio se vuelve más fuerte que cualquier mensaje que puedas enviar. Y en el momento en que ella se da cuenta de que no estás jugando, empieza a cuestionarlo todo, no porque fueras perfecto, sino porque eras real, y ahora te has ido. Y ese es el cambio. Deja de esperar a que la persigas y empieza a preguntarse si debería hacerlo. Ese silencio invierte la dinámica de poder, no de forma manipuladora, sino madura. No suplicaste, no forzaste nada, simplemente te marchaste, y te marchaste. El mensaje más profundo es este. Las mujeres no temen las rupturas que controlan, temen las que no esperaban, aquellas en las que el hombre no se fue con emoción, sino con un propósito. Así que cuando ella espera y tú no regresas, se rompe la historia que tenía en la cabeza. Y una vez que esa historia se rompe, la realidad se impone. Ya no se pregunta si volverás, se pregunta por qué no lo has hecho. 9. Ella se da cuenta de que eras el premio. Llega un momento, tranquilo, personal e inesperado, en el que finalmente lo comprende. Tú eras el premio. No porque fueras perfecto, no porque lo tuvieras todo resuelto, sino porque tenías algo que ella no reconoció del todo cuando lo tuvo: valor. Al principio, te veía como alguien que la necesitaba, creía que eras el centro, la que tenía el control, la que tenía toda la influencia. Pero una vez que te alejaste y te mantuviste alejado, el valor empezó a cambiar. Empezó a ver que no era ella quien le daba profundidad a la relación. Eras tú, tu constancia, tu estabilidad emocional, tu forma de manejar la presión, tu forma de estar presente sin necesidad de que te lo pidieran. Ahora que te has ido, el contraste se hace evidente. Los hombres que la rodean no la guían con propósito. Son impulsivos, son inconsistentes, son superficiales. Y con cada nueva interacción, tu valor se hace aún más evidente, porque si bien ella pudo haber sido el premio para ella, fuiste tú quien le trajo paz, dirección y madurez.
Aquí es donde la mayoría de los hombres no lo entienden. Intentan demostrar que son el premio convenciéndola. Discuten, presumen, se justifican o le restriegan su valor en la cara. Así no funciona. Un hombre que sabe que es el premio no necesita decirlo. Simplemente se aleja de lo que ya no le sirve y deja que el tiempo hable por sí solo. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Ella ve cómo la tratan otros hombres, siente la diferencia, la seguridad emocional que antes daba por sentada ha desaparecido. La forma en que la escuchabas, la forma en que la hacías sentir comprendida, la forma en que te entregabas sin llevarla cuenta, todo eso ahora falta. Y en su lugar hay ruido, juegos, confusión, atención superficial. Ahí es cuando empieza a reflexionar de otra manera. Ya no se trata solo de lo que salió mal, se trata de quién eras. Y se da cuenta de algo incómodo. Creí tener todo el poder, pero perdí a un hombre con presencia real. Y una vez que lo vea, no importa quién se meta en sus mensajes, porque cuando una mujer finalmente te ve como el premio, ninguna atención puede reemplazar el peso de esa comprensión. 10. Ahora es ella la que busca el cierre. Al principio, fingió que no le importaba. Mantuvo la cabeza alta. Se dijo a sí misma que ya había terminado, pero después del silencio, los recuerdos, las reflexiones y la silenciosa comprensión de tu valor, algo cambia. La chica que una vez se alejó ahora es quien te busca, pero no para recuperarte, solo para comprender. Eso es lo que confunde a la mayoría de los hombres. Crees que si te contacta significa que quiere arreglarlo todo, pero a menudo busca algo completamente distinto: cerrar el tema. ¿Por qué? Porque tu silencio dejó una interrogante. No luchaste, no diste explicaciones, no te desmoronaste, simplemente desapareciste en paz. Y esa paz es inquietante para alguien que esperaba el caos. Necesita saber por qué, necesita oírlo de tu boca, porque mientras guardes silencio, ella tendrá que escribir el final ella misma, y eso es incómodo. Ahora es ella quien se preocupa. Envía un «Hola, ¿qué tal?», casual, o un «Solo pensé en ti hoy», no porque esté enamorada de nuevo, sino porque su orgullo lucha contra el silencio. Necesita claridad, necesita que le aseguren que ella no era el problema, o tal vez sí. Sea como sea, necesita respuestas. Y este es el momento de poder para un hombre que ha sanado. No te apresuras a darlo, no eres frío, no eres cruel, pero estás tranquilo, desapegado. Has procesado todo lo que ella ahora empieza a comprender, y cuando hablas, lo haces con claridad, no con emoción. Le explicas, no para recuperarla, sino para liberarte del peso de lo que una vez fue. Ahora ella busca cerrar el ciclo, no tú, porque en tu ausencia se vio con claridad. Vio dónde falló, dónde te malinterpretó, dónde creyó que tenía tiempo, y ahora quiere arreglarlo, no siempre para empezar de nuevo, sino para aliviar la culpa. Pero a veces esa conclusión no llega con una conversación. A veces tu crecimiento se convierte en su conclusión, y ese es el momento en que ella lo sabe. Realmente se acabó. Ella buscaba claridad, tú se la diste con el silencio, y ahora las tornas han cambiado, no por venganza, sino porque finalmente te respetaste.